Maldonado por invitarme. Es un placer estar aquí. Professor Maldonado has asked me to talk about theory and methods in this lecture, and I've chosen to talk about the theoretical and methodological challenges of studying emotions in international relations. El profesor Maldonado ha pedido de que pudiera explicar acerca de teoría y métodos, y entonces piensa explicar acerca de los retos teóricos y metodológicos en estudiar las emociones en la política. So I begin with this contention that there are no such thing as international relations. There is only interpersonal relations. To some extent, this is not in dispute. We know that nations do not interact. Nations do not have relationships. It is individuals who conduct relations on behalf of nations. But the key question is, then how much does it matter that it is individuals who are conducting international relations? International relations theory tends to assume that the personal doesn't matter, that the personal is set aside in favor of national interests. But my contention is that the personal always matters, the personal cannot be fully set aside, and that the feelings of the people who are conducting international relations always matter. Ahora, entonces, la contención es esta, que en realidad no hay una cosa que se pueda llamar como relaciones internacionales, sino relaciones interpersonales, porque no es un país el que está teniendo una relación con otro país, es una persona que representa a un país, quien está tratando de crear relaciones con otra persona que está representando de esa forma a otro país. Entonces, bajo esta idea es que las relaciones internacionales están constituidas y están hechas a través de individuos y de personas en sí. Sin embargo, también está la teoría de relaciones internacionales que dicen de que cuando se trata de esto solamente importa lo internacional y los asuntos importantes, lo personal se deja de lado. Pero la contención entonces de la profesora aquí es de que en realidad lo que importa es lo personal, es las emociones, lo personal es lo que importa entre las relaciones, no lo internacional en este caso. Another way of posing the question is to ask, to what extent is Donald Trump an anomaly? Because it does seem clear to us that Donald Trump considers international relations to be largely an extension of his personal relations. He has difficulty separating his ego, his reputation, his likes and dislikes from the interests of the United States. So, for example, this week at the United Nations, in his speech, he said, Kim Jong-un and I are friends, he likes me, I like him. Entonces, otra cosa que se tiene que decir aquí es qué tanto como anomalía es Donald Trump, porque Donald Trump parece que es incapaz de poder separar sus relaciones personales de lo internacional. Para Donald Trump las relaciones internacionales son una extensión de su relación personal. De hecho, él ha mezclado ahí tanto su ego, su propia relación con estas. Por eso es que, como en un discurso que él hizo la semana pasada en las Naciones Unidas, cuando él menciona que Kim Jong-un y él son amigos y son realmente cercanos. International relations specialists are increasingly interested in trust and how trust is built. And Nicholas Wheeler, for example, in a very recent book has suggested that trust is built in international relations through face-to-face interactions among leaders. That leaders like, for example, Gorbachev and Reagan came to believe that they could sign agreements because they came to believe through their face-to-face meetings that they could trust each other.
Ahora, los expertos en relaciones internacionales se enfocan bastante en el aspecto de la confianza, el respeto que puede existir entre diferentes personas. Y que este respeto en realidad es lo que permite y hace posible las relaciones entre una y otra persona en sí, y especialmente entre países. Uno de los expertos en relaciones internacionales, Nicholas Wheeler, aquí por ejemplo, menciona que en el caso del presidente Ronald Reagan y el premier Mikhail Gorbachev durante la década de los 80 fueron capaces de justamente firmar tratados entre ambos, porque al conocerse frente a frente ambos y al discutir frente a frente en varias ocasiones, pudieron sentir de que podían confiar el uno en el otro para poder seguir y cumplir los tratados que estaban firmando entre sí. But it's not simply trust that I'll be talking about today. I'll be talking about a much wider range of emotions that people feel when they engage in international relations. And the way that leaders, when they engage in international negotiations, bring expectations from interpersonal relations to their international relations. So their attitudes and beliefs about interpersonal relations color how they think about international relations. Entonces, no solamente estaremos hablando de la confianza que se puede tener personas, sino de un ámbito mucho más grande de diferentes emociones que se encuentran en las relaciones internacionales. También menciona cómo en realidad las actitudes y las creencias que uno tiene usualmente en las relaciones interpersonales con otras personas tienden a colorear la visión que se tiene de las relaciones internacionales, y como una persona que ya ha tenido diferentes versiones y tiene ya una idea de cómo una relación interpersonal es, puede traer esa idea cuando hace una relación trata de hacer una relación internacional con otra persona. So, in fact, we anthropomorphize international relations. We expect nations to behave according to cultural scripts that we derive from our notions of interpersonal relations. So after 9/11, for example, the United States expected other countries to show sympathy and to make specific gestures that were part of what Todd Hall calls the diplomacy of sympathy. Eso significa entonces que antropomorfizamos en cierta forma a los diferentes países y a las relaciones internacionales, en el cual pensamos que un país va a reaccionar y actuar de la misma forma como nosotros tenemos la idea de que actuaría así si fuera una persona en sí, con los propios prejuicios de todo el conocimiento interpersonal que tendríamos de esta persona. Un ejemplo aquí menciona que durante el ataque del 11 de septiembre, muchas analistas de esperaba de que en realidad se comportaran al país en sí con diferentes gestos de cómo uno sentiría si es que alguien hubiera sido lastimado por otra persona, en lo que se le puede llamar la diplomacia de sentimientos, a fin de cuentas. So international relations scholars are preoccupied with war more than peace, and we can imagine very easily that emotion might be very influential in international relations when we think about enmity or rivalry or animosity. Say, when you've had countries that have been at war in the past, Peru and Chile, for example, that past relationship might color contemporary relations. But my focus today is on friendship, which is also a very emotionally laden state in international relations. We often use the language of friendship in international relations. Leaders will say that another leader is their friend. They will say another country is the friend of my country. And the kind of relationships that underpin friendship begin to shape expectations that one country has about another country's behavior. Bueno,
Los que estudian, los escolares al final de cuentas de relaciones internacionales tienden a enfocarse más en asuntos de guerra o en emociones negativas que en asuntos de paz. Ciertamente porque estas emociones de guerra tienden a colorear mucho más las relaciones internacionales en dos países que han estado enojados o han estado en guerra en varias ocasiones, o incluso en una sola ocasión en realidad. Ejemplo que puede dar la profesora aquí es el caso de Perú y Chile con la guerra del Pacífico, y cómo esto ha tendido a colorear nuestra relación y cómo este sentimiento de enojo y guerra ha tendido a colorear nuestras relaciones internacionales con Chile al final de cuentas. Pero lo que está planteando ahora no se trata acerca de guerra, sino de amistad. Cómo el lenguaje de la amistad es usado para mencionar y derivar a diferentes relaciones internacionales entre diferentes países. En muchas ocasiones se encontrará que se usan mensajes o lenguajes como por ejemplo que un líder dirá, el líder de este país es mi amigo o este país es amigo de nosotros. Y debajo de eso, y lo que sostiene entonces esta idea de que un país sea nuestro amigo y que luego tengamos esta visión, es que una vez que tengamos ya la idea de que este país es amigo nuestro, empezamos a tener expectativas. Y es una expectativa de que, por lo tanto, si este país es nuestro amigo, debe conformarse y comportarse de una forma amistosa para con nosotros y para con nuestro país. So scholars of international relations tend to assume that national interests dominate in international relations. And diplomats themselves want to be rational. They think that being emotional is ineffective. But these assumptions are not backed by evidence. They are assumptions. They're not evidence-based conclusions. These scholars begin from the assumption that emotions don't matter. They don't bother to prove that emotions don't matter. And they do so in part because they don't know how to take emotions seriously. They assume that emotions cannot be studied rigorously. Ahora, los escolares de las relaciones internacionales tratan de descontar la idea de emociones, diciendo de que lo que importa al final de cuentas y lo que guía entonces las relaciones internacionales son los intereses nacionales. Los diplomáticos también tienen esta idea de que quieren tratar de ser racionales, descontando de un lado las emociones. Pero en realidad lo que sucede aquí es de que aunque ellos puedan proponer la idea de que las emociones no importan, ellos no son capaces de probarlo. No son capaces de dar evidencia para decir de que las emociones tienen que ser descontadas o que en realidad no importan. Lo que ellos tienen son asunción, están asumiendo de esta forma. No son ninguna conclusiones que sean apoyadas por ningún tipo de evidencia. Y la razón por la que están asumiendo esto es porque no tienen ninguna forma de poder analizar las emociones. Como no les entienden, no hay sentido de probar qué tan serio es una emoción en este caso. It's also very difficult to study emotions. Emotions are often expressed non-verbally with gestures or tone of voice, smiles, frowns, things that often don't leave traces in the written record. So you might have a transcript of, say, a Donald Trump speech that would appear very different as you read it than actually watching a video of Donald Trump. People can express emotions in an instrumental way, that is to say they can pretend to have emotions. We don't know if they're real. They're fuzzy. But I contend that they're real, they exist, they can be studied, and indeed it's actually, I think, just as difficult to study rational motives as it is to study emotional motives. Ahora, en realidad, estudiar las emociones es algo muy complicado también. La mayoría de las emociones pueden ser interpretadas o incluso mostradas no a través de un tono de voz o incluso por lo que uno diga, sino muchas de las emociones son expresadas no verbalmente. Puede ser tanto como un gesto que hagas con tu mano, un gesto que hagas con tu boca al sonreír o al enojarte,
o incluso puede tratarse de simplemente mantenerte callado en ciertas formas. En realidad se puede ver que mucha de la conversación se realiza en forma no verbal en varias ocasiones, y si te das cuenta, si lees un texto de Donald Trump, de uno de sus discursos, si lo lees el texto sin ver a Donald Trump haciendo ningún tipo de gesto, entonces inmediatamente te das cuenta que se siente distinto, puedes interpretarlo de una manera diferente en este caso. Entonces, también hay otra forma que puede simplemente hacerlo mucho más complicado, y es que también hay momentos en que se trata de ver que las emociones, o personas que tratan de usar las emociones, lo hacen instrumentalmente, o sea que fingen tener emociones en varias ocasiones, lo cual como he mencionado, lo hace aún más complicado. Entonces, las emociones, aunque son reales y existen, en realidad pueden ser pero muy complejas en poder analizar, pero es posible hacerlo. Y lo que la profesora está mencionando es de que es tan posible poder analizar las emociones como es posible tratar de analizar para encontrar la racionalidad cuando se trata de relaciones exteriores. So, I'm going to take a case study and briefly show how emotions can be pulled out of the written record, and how we can understand emotions to have played a very, very important role in a very important moment in international relations. The case study is about Henry Kissinger and Zhou Enlai. Kissinger was President Richard Nixon's top foreign policy advisor. Zhou Enlai was the Chinese premier and Mao's second-in-command. Together, they built the Sino-American rapprochement of the early 1970s. Entonces, lo que hace la profesora es tomar un caso de estudio para demostrar acerca del papel que las emociones tuvieron, sacándolo de esa manera de los récords no escritos acerca de cómo las emociones tuvieron un papel crítico que jugar. Es justamente el caso de Henry Kissinger y Zhou Enlai y las relaciones sinoamericanas. Ahora, para los que no conozcan, Henry Kissinger fue uno de los consejeros de política extranjera el consejero primario de política extranjera del presidente Richard Nixon, y también Zhou Enlai fue el segundo al mando y el premier de Mao Zedong. Ambos en sus operaciones exteriores lograron crear entonces el acercamiento entre los Estados Unidos y China de 1970. So Kissinger has a reputation as being a brilliant diplomat. Zhou Enlai also had a reputation. He was very famous at the time, well known for having a very seductive personality. He was regarded as brilliant, elegant, charming, and charismatic. Entonces, Henry Kissinger tiene ahora hoy en día una reputación de ser uno de los diplomáticos más brillantes que pueden haber existido, pero Zhou Enlai también tenía su propia reputación de ser un brillante diplomático. No solamente eso, se le considera que era brillante, que era carismático y que tenía lo que se le puede llamar como una personalidad seductora. Henry Kissinger and Zhou Enlai met at least 5 times. In their first set of meetings, they spoke together for 17 hours. And then they had later meetings in which they got to know each other very well and developed a very close relationship. Ahora, estas son las oportunidades en las que Henry Kissinger y Zhou Enlai se reunieron. La primera ocasión hubo reuniones en las que se reunieron en un total de 17 horas. Tendieron a conocerse bastante, hablaron bastante también y tuvieron una relación muy cercana mientras pasaba el tiempo. So historians know that Henry Kissinger was infatuated with Zhou Enlai, but they don't give that fact any explanatory weight in explaining Kissinger's views or Kissinger's policies. Ahora, por lo que podemos muchos de los historiadores mencionan acerca de cómo Henry Kissinger había entonces sido como, tal vez la mejor palabra sería seducido en cierta forma o asombrado por Zhou Enlai, pero muchos de estos historiadores al mismo tiempo son los que proponen de que mismos sentimientos que tenían no tuvieron mucho peso y no le dan de hecho mucho peso a las siguientes relaciones o decisiones que Henry Kissinger tomó. So
for example, the standard interpretation in this particular war, where the United States had a choice between siding with India or Pakistan, and it chose to side with Pakistan. The standard view, which I've taken from a biography of Kissinger, is that it was geopolitical, it was realpolitik, and it was cynical. There's nothing here about emotions in this explanation. Ahora, un ejemplo aquí que se puede dar es esta interpretación. Durante el conflicto entre entre India y Pakistán en 1971, Kissinger fue el que abogó para que pudiera hacerse un giro hacia Pakistán. Ahora, la explicación que se da justamente en esta biografía aquí es que era inevitable, que estaba puesto para beneficios geopolíticos, que simplemente era la forma más cínica de realpolitik, como se conoce. Esta es la visión que se tiene sin sentimiento final. A different view, a view that I would argue is more correct, is that because Kissinger was so infatuated with Zhou Enlai, so desperate for Zhou Enlai's approval, that he wanted to, in thinking about this war, he was influenced above all, not by national interest, not by realpolitik, but by trying to impress Zhou Enlai. He wanted to do what the Chinese wanted. Ahora, la visión alterna que el profesor entonces estaría diciendo que tal vez podría ser la real y que ella estaría apoyando, es que Henry Kissinger apoyó a Pakistán porque había estado tan asombrado con Zhou Enlai, que había estado ya tan, se podría decir, seducido por Zhou Enlai, que quería sobre todo probarse a sí mismo, quería demostrarse como un miembro leal y quería hacer algo quería apoyar a los chinos justamente para probarse con Zhou Enlai, probarse como una persona digna de admiración y para amistad. So I'll just take you briefly through how I come to the conclusion that Kissinger wanted to prove himself to Zhou Enlai and that this influenced his policy making. And I begin with the dilemma of the shirts. Kissinger, during his first visit to China, he traveled secretly to China. He pretended to be sick during a visit to Pakistan, and a body double went to the mountains to recuperate, and Kissinger went to the airport secretly. In this sort of James Bond maneuvering, he forgot to pack shirts. So he had to borrow shirts from an aide who was much taller than him. Ahora, el profesor va a explicar acerca entonces de este acercamiento entre Kissinger y Zhou Enlai y lo hará brevemente, empezando por el problema con esto, lo que puede llamarse el problema de las camisas. Lo que sucede aquí es lo siguiente: la primera vez que Kissinger tuvo que ir a China para encontrarse con Zhou Enlai por primera vez, él tuvo que hacerlo en secreto. Él primero fue a Pakistán y pretendió que estaba enfermo, y entonces durante ese tiempo un doble personal de Kissinger se fue a las montañas supuestamente para recuperarse, mientras que Kissinger, escondido y todo, es que decide viajar en secreto a China. Ahora, en esta maniobra de James Bond, obviamente el tipo se le olvidó llevar consigo algunas camisas consigo, y tuvo que pedir entonces que le prestara algunas de uno de sus ayudantes, que era mucho más grande que él. So throughout this extremely important first visit to China, the first visit of any American diplomat to China in 25 years, Kissinger was wearing shirts that were too big for him, and he felt ridiculous. He thought he looked like a penguin. He was angry about this the entire time. Entonces, durante esta primera reunión, la primera vez que un diplomático estaba viajando de Norteamérica a China en 25 años, en esta reunión pero tan importante, Kissinger estaba usando camisas de que le eran mucho más grandes de su cuerpo. En realidad, él estaba furioso durante todo el tiempo.
por eso de que esto hubiera ocurrido. Y él mismo dijo que se sentía que se veía ridículo, que se veía como un pingüino. And we know from various notes during the meetings that this was on his mind. These are notes written by an aide about possible toasts Kissinger could give, in which he's remarking on having forgotten his shirts. Y sabemos de que esto estaba en la mente de Kissinger porque uno de sus ayudantes escribió en estas notas a diferentes como ya saben, con diferentes ocasiones en las estaba escribiendo aquí, por ejemplo, notas acerca de qué cosas se podía decir durante un brindis. Y el asistente ahí escribió, por ejemplo, a cosas que el diplomático americano podía decir, como por ejemplo menciones acerca de cómo había perdido su camisa y cómo había tenido que ponerse esta. So why is this important? Kissinger, it's hard to tell, the shirts don't look so bad in the pictures, but Kissinger is meeting with Zhou Enlai. Zhou Enlai is known to be graceful, elegant. He has what Kissinger himself calls a steely discipline. He's like a coiled spring, very, very self-controlled. He walks into a room and he dominates it by his quiet force. Kissinger, on the other hand, was a very nervous person. He chewed his fingernails. He quivered. Mao said that when he met Kissinger, Kissinger was shaking all over. So Kissinger feels a contrast with the elegant, graceful Zhou Enlai and his shirts, his nervousness. He feels that he is not matching Zhou Enlai. Ahora, ¿por qué es tan importante entonces lo de ponerme las camisas? Aquí en esta misma fotografía de su reunión podemos ver de que no se ve nada mal. Claro, se ve en la fotografía, pero no se le ve tan grande. Bueno, el caso es lo siguiente. Zhou Enlai se designa que era una persona que tenía un aire de elegancia cada vez que él caminaba, que tenía una disciplina férrea dentro de sí mismo, que es como que caminaba en un cuarto e inmediatamente lo podía dominar con su elegancia, con su actitud, con todo lo que se movía. Sus ojos se movían a él inmediatamente. Kissinger, por el contrario, era una persona que sabemos que era una persona muy nerviosa. Siempre estaba como sudando o mordiéndose sus uñas o incluso a veces temblando. De hecho, Mao Zedong mencionó que cuando él por primera vez conoce a Kissinger estaba todo temblando en varias ocasiones. Entonces aquí hay una gran comparación en que ambos justamente no podían ser más opuestos cuando se conocen. Kissinger, una persona que es extremadamente nerviosa, usando una camisa enorme, y Zhou Enlai, una persona que domina todo movimiento y tiene un movimiento elegante cada vez que se va. So, the shirts are one piece of a larger puzzle that together add up to an inferiority complex that Kissinger has toward Zhou Enlai. There's the physical grace and elegance. There's the fact that when they meet for the very first time, Zhou Enlai has one piece of paper with a few words written on it. Kissinger has a briefing book that is this thick, and he has to read from it because Nixon has approved the text that Kissinger is going to read. So there's a clear difference in the level of preparation, the level of mastery that each has at that first meeting. Kissinger is much younger than Zhou Enlai. Kissinger has a lower status in the American government than Zhou Enlai has in the Chinese government. And although if you know anything about Kissinger, you know he has a very, very large ego, yet when he compared himself to Zhou Enlai, he felt intellectually inferior. Ahora, en realidad esto de las camisas y la comparación son solamente parte de un problema más grande que se puede notar de que hay un complejo de inferioridad entre Kissinger y Zhou Enlai. Se trata no solamente de la gracia y la elegancia que pueden tener el uno contra el otro, se trata también acerca de diferentes factores, entre ellos como por ejemplo el hecho de que cuando se conocieron por primera vez, Zhou Enlai tenía a su mano un papel listo con solamente unas cuantas frases que eran necesarias para las negociaciones, mientras que Kissinger tenía consigo todo un libro completo al que tenía que revisar a cada momento, porque simplemente ese era un libro que lo había aprobado Nixon. Había un problema en el nivel de preparación entonces que ambos lados habían hecho.
Aparte de eso, Kissinger era una persona que también era mucho más joven que Zhou Enlai. El estatus en el gobierno americano en su estatus eran inferiores a ambos, porque Zhou Enlai, él era el segundo al mando y premier de Mao Zedong. Kissinger solamente era un consejero de política exterior, eso es todo. En el gobierno americano él no tenía el estatus como el que Zhou Enlai habría podido tener. Y también, si podemos investigar, podemos notar de que Kissinger en cierta forma Kissinger definitivamente tenía un ego increíblemente alto de sí mismo. Y sin embargo, él se sentía, con Zhou Enlai cuando se conocían, sentía que él era inferior intelectualmente. At this particular moment in one of their early conversations is very important. Zhou Enlai says to Kissinger, "You're a good negotiator," or something to that effect. And Kissinger replies, "Oh, you mean I'm intellectually adequate?" And this is clearly Kissinger wanting Zhou Enlai to say, "Oh, no, I think you're a genius." But instead, Zhou does not respond. And this really bothers Kissinger. We know this because he tells this story many times over the years, including to other Chinese diplomats, almost hoping that these other Chinese diplomats will say, "Oh, no, I know that Zhou Enlai thought you were really smart." Ahora, uno de los casos, por ejemplo, este que se menciona aquí particularmente, es el caso en el que durante las negociaciones Zhou Enlai le había mencionado a Kissinger, por ejemplo, tú eres un muy buen negociador, y Kissinger le responde, "Oh, entonces tú te refieres a que soy adecuadamente inteligente", esperando de que Zhou Enlai le dijera, "No, me refiero a que tú eres un genio". Pero en vez de eso, Zhou Enlai se mantiene en silencio, sin decir nada. Y sabemos de que esto molestó bastante a Kissinger, porque Kissinger pasó el resto de los años en varias ocasiones repitiendo esta misma historia a diferentes otros diplomáticos chinos, esperando de que en cierta forma ellos le dijeran también de que no, que en realidad Zhou Enlai realmente habría pensado que sí eras muy inteligente, buscando validación en cierta forma. These indications appear in the documents throughout the records of their talks. This is from the second visit, for example, when Kissinger says, he's referring to the fact that the Prime Minister, Zhou Enlai, basically had no notes, whereas Kissinger had many notes, and he was very ashamed to have this difference between them. Y aquí, por ejemplo, también hay otras notas diplomáticas también, como por ejemplo esta de la segunda reunión que hubo entre ambos. Y lo interesante aquí es mencionar cómo, aquí Kissinger está mencionando cómo él se siente muy avergonzado de sí mismo, acerca del hecho de que uno tenía notas y lo demás, justamente porque aquí, como él menciona, el primer ministro era mucho más coherente sin notas que yo lo era con las notas. Aquí mostrando nuevamente cómo Kissinger se sentía avergonzado de cierta forma, necesitando validación otra vez. So, when you piece together all of the mentions like that in the documents that indicate that Kissinger craved Zhou Enlai's respect and had this inferiority complex, it means, it adds up to the fact that Kissinger then had a really profound desire to impress Zhou Enlai. He craved Zhou Enlai's approval. Entonces, cuando unes todas estas piezas diferentes, puedes entender entonces de que Kissinger tenía todo este deseo de impresionar a Zhou Enlai, debido a que, a sentirse inferior a él, quería su aprobación de Zhou Enlai. Él quería impresionarlo, quería obtener su validación personalmente. And the inferiority complex is just one part of Kissinger's broader feelings toward China and toward Zhou Enlai. He has an inferiority complex. He also has a sense of gratitude toward Zhou Enlai because this visit to China is what makes Kissinger's name. Kissinger was unknown before the secret visit to China.
after the secret visit to China, he's a world-famous diplomat. Entonces, sí, el sentimiento de inferioridad solamente es una parte, solamente una pequeña parte de todos los sentimientos que Kissinger tiene hacia Zhou Enlai y en relación a eso hacia China. Aparte del sentimiento de inferioridad, también tiene un gran sentimiento de gratitud. ¿Por qué gratitud? Porque Kissinger, como he mencionado anteriormente, estaba en uno de los escalones más pequeños de los Estados Unidos de Norteamérica. Y sin embargo, él fue el que fue elegido para conversar con Zhou Enlai en China. Fue debido justamente a estas conversaciones secretas con China de que su nombre fue conocido. Anteriormente él era un don nadie. Después de que las conversaciones secretas y después del acercamiento chino-norteamericano, entonces es el que Kissinger es reconocido como un diplomático de primera en todo el mundo. He also admired and respected Zhou Enlai. There's many indications in the records of people who had dinner with Henry Kissinger at various times in the 1970s that he spoke of the Chinese with extraordinary affection, really over the top. So he would be at a dinner party telling stories about his meetings with world leaders. He would criticize everybody, the Germans, the French, the Japanese. Everybody would come in for criticism except the Chinese, and he would just be rapturous about Zhou Enlai. Ahora, también él sentía mucha admiración, mucho respeto hacia Zhou Enlai, pero también, también había como un cierto sentimiento de amistad y en muchas ocasiones un sentimiento que tal vez podría traspasarse a lo que se podría llamar tal vez algo de amor en cierta forma. Menciono esto porque durante 1970, cuando Kissinger a veces tenía sus almuerzos con diferentes diplomáticos o con diferentes personas, él siempre hablaba con bastante respeto, con bastante cariño acerca de los chinos. Kissinger ahora es una persona que habla y siempre critica. Él criticaría a los alemanes, él criticaría a los franceses, él criticaría a los japoneses. De todos los que vienen ahí, él estaría criticando, pero de los chinos, nunca. De los chinos, él hablaba como si estuviera enrapturado, como si estuviera enamorado de cierta forma. Y siempre hablaba con mucho cariño y respeto hacia Zhou Enlai. So my contention is that it's not that Kissinger, when he was negotiating with China or when he was deciding on policies toward the rest of the world that had a China implication, that he was simply thinking about what was best for the United States. That's the myth of international relations theory, that leaders think about the nation and the national interest. My contention is that Kissinger wanted personal respect from Zhou Enlai. He wanted Zhou Enlai to respect him as a person. Entonces, cuando Kissinger tomaba decisiones después de China, no solamente se trataba de que estaba tomando decisiones que podrían ayudarle al país únicamente o basándose en China. Eso sería el mito de las relaciones internacionales, de que todo lo que tú tomas, de que es el país en contra del mundo, lo que estás haciendo, tus relaciones son solamente hechas para favorecer más a tu país. Es la contención de la profesora de que cuando Kissinger toma esas relaciones, lo estaba haciendo porque él quería validación y respeto de Zhou Enlai. So the way to do this, the way for Kissinger to get Zhou Enlai's respect, was to make policy decisions or policy recommendations for the United States that would convince Zhou Enlai that Kissinger was a strong leader, that he was pro-China, that he was reliable and steady. And so he took models from interpersonal relations, that is to say, how do you impress someone if you are infatuated with someone? And he applied those lessons to international relations. For example, sharing secrets is one way to impress people. And Kissinger shared military intelligence with the Chinese. Entonces, en realidad lo que Kissinger estaba tratando de hacer era obtener validación de Zhou Enlai por ese sentimiento de admiración en cierta forma. Quería impresionarlo.
Y la mejor forma en cómo él veía que podía hacer eso era tomando y recomendando decisiones de relación internacional que le demostraran a Zhou Enlai que él era un líder fuerte, que él era a favor de China. En realidad eso es lo que él estaba tratando de hacer, demostrarle a Zhou Enlai que él era una persona que podía obtener su validación de él. Y para lograrlo, lo que él hizo es, como se menciona aquí, es que él tomó modelos de las relaciones interpersonales, como por ejemplo, como ya saben esto, si quieres agregarle a una persona, cómo reaccionar con una persona si estás como en cierta forma enamorado de él, y los aplicó para relaciones internacionales, como por ejemplo, ¿cómo haces para tratar a veces de obtener una relación más cercana para una persona? Bueno, le cuentas secretos, creándose cuentas secretos personales y todo eso para tratar de lograr un acercamiento. Kissinger le reveló a Zhou Enlai bastantes secretos militares. And this particular personal relationship was unusually important because there wasn't an institutional relationship. There was no American embassy in China until 1979. There was a U.S. liaison office that was similar to an embassy. But as the head of that office said, Joe and Henry Kissinger have a love affair, and the relationship between the United States and China rested on those two people. Ahora, entonces, estas relaciones que se podían decir interpersonales entre Kissinger y Zhou Enlai eran básicamente lo que era básicamente importantes, porque las relaciones que habían entre los Estados Unidos y China no habían sido institucionalizadas. No existía una embajada norteamericana en China, y no hubo una hasta 1979. Había una oficina de relaciones ahí en Beijing, como mencionan ahí, pero incluso ella menciona en 1973-74 de que la relación entre Zhou Enlai y Henry Kissinger se podría comparar como a un amorío, y de hecho las relaciones chinas norteamericanas justamente descansaban en ese amorío. And again, the documents show that Kissinger thought about China all the time. It didn't matter whether he was thinking about U.S.-China relations. When he was thinking about anything, he was thinking about how China would view American policy toward any part of the world. Y Kissinger siempre tenía a China en su cerebro. Los documentos prueban esto, de que cualquier movimiento que Norteamérica realizara, cualquier relación internacional, siempre se tenía la idea, Kissinger siempre tenía la idea de cómo China reaccionaría ante tal movimiento norteamericano, en cualquier acción que Norteamérica tomara en el mundo. And he is determined to appear serious and reliable to the Chinese. He realizes that he can offer very little in the way of tangible policy benefits to China, so it is more about how the United States behaves in other parts of the world, for example in the Indo-Pakistani War, that will prove to China that the United States is a reliable partner. Y entonces Kissinger estaba determinado para mostrarse como una persona que era confiable y de fiar entonces para China. Esa es esta razón por la que entonces se da cuenta de que aunque no puede dar ningún concepto, ningún tipo de ayuda que sea sólida o tangencialmente para China, lo que puede dar es entonces, lo que puede hacer es demostrar de que puede ser como, de que los Estados Unidos pueden ser una persona que puede apoyar a China y es de fiar en China, a través de diferentes acciones que tomen en el mundo que parezcan que se vean como favorables a China, como en este caso de la guerra indo-pakistaní, donde apoyaron a Pakistán. So, again, I won't go into that again, but that tilt toward Pakistan in the war is about China. It's clearly about China, about keeping China happy, and I think it's about Kissinger keeping Zhou Enlai's respect. Entonces, explicando nuevamente el giro hacia Pakistán, es que en realidad, como menciona aquí, la preocupación principal en el conflicto entre India y Pakistán siempre fue China. Y entonces se trataba de que los Estados mantuvieran a China felices, cuando en realidad también se trataba de que Kissinger quería mantener a Zhou Enlai feliz. So if we think about what this all means,
if we explain American policy or international policy decisions in general by giving some weight to emotions, we should think about how we do that and what actually emotions are. And this is where it gets tricky. Entonces, ¿cómo podemos analizar esto? Si tratamos de analizar la política internacional, tanto de Norteamérica o de cualquier otro país, si es que vemos entonces y dejamos de que estas puedan haber sido influenciadas por las emociones, entonces tendríamos que preguntarnos qué son las emociones y cómo las podríamos entonces medir o analizar. Y ahí es donde se le pone algo complicado. Because no one knows what emotions are. In anthropology, in psychology, in neuroscience, in philosophy, in history, in political science, there is no commonly agreed upon definition of what emotion is. There are some useful ways of thinking about emotion, that there are strategies for dealing with others, that they have purpose, that they're functional, that they're relational engagements. But there's no consensus in any discipline as to what actually constitutes an emotion. Y eso es porque nadie sabe exactamente qué son las emociones o cómo definirlas. Lo que sucede es que ha habido ya bastantes intentos, tanto a través de la ciencia política, antropología, filosofía, psicología, historia, neurociencia. Nadie puede definir exactamente qué son o cómo se forman las emociones en cierta forma. Hay como concepciones acerca de para qué pueden ser usadas. Aquí dice que las emociones son estrategias acerca de cómo lidiar con otras personas, que son positivas y que son funcionales. Luego también está la idea de que las emociones son las formas de cómo las personas se encuentran relacionadas entre uno con el otro. Pero hasta ahora no hay una concepción clara y concisa acerca de qué y cómo y para qué son las emociones. And I would contend that to ignore emotions and to assume that people are rational is inaccurate. Neuroscientists tell us that emotions and rationality are always present together. There is no such thing as pure rationality. And if we ignore all of these, indications in the documents that emotions are there, and we assume that they don't matter, we are doing a disservice to our understanding of the past. Entonces, lo que se tiene que entender es que en realidad las emociones están ahí. No existe la racionalidad pura o la emoción pura. De hecho, la ciencia muestra de que no somos seres que sean completamente racionales. Tanto emoción y racionalidad existen dentro de nosotros y la emoción también en muchas ocasiones se hace sentir. Entonces, si ignoramos, entonces todo lo que hemos mostrado aquí, todo lo que los documentos nos dicen que podemos encontrar que fueron todas estas cosas influenciadas por la emoción, entonces estamos haciéndole un mal servicio a todo este análisis. So the single most important methodological task to adopt in taking emotion seriously is simply not to ignore the evidence that appears in the documents. It is the case that historians in particular have ignored these expressions of emotion and ignored them in favor of thinking only about the rational. Entonces, el primer método, la primera metodología que podríamos utilizar para poder, en este caso, es simplemente no ignorar los actos emocionales o la emoción que obviamente se puede encontrar en los documentos. Eso es lo que muchos historiadores han hecho, han ignorado completamente la emoción que se puede encontrar y tratar de ponerlo en un marco más racional. Pero no podemos simplemente mantenerlo todo racional porque no nos puede ayudar en ello. So, one of the reasons I think that most scholars have ignored emotions is that it is unsettling to think that decisions of war and peace might be influenced by who Henry Kissinger liked or disliked.
We would prefer if international relations were conducted on the basis of national interest, however imperfectly that might be pursued or defined. Entonces, una de las razones por la que muchos investigadores estarían planteando la idea de que las emociones no importan y que la racionalidad sí, es que es un poco desconcertante el pensar de que muchas de las decisiones tomadas, decisiones que pueden guiar a la guerra y la paz, pueden haber sido basadas en lo que en el hecho de que Henry Kissinger le agradaba a una persona o no, o que se hubiera sentido infatuado con esa persona o no en realidad. En realidad muchos preferirían de que estas relaciones puedan ser tomadas acá, estas decisiones de relaciones internacionales puedan haber sido tomadas debido a intereses nacionales. So, in conclusion, unfortunately, in this respect, Donald Trump is not an anomaly, but merely an exaggerated version of a normal leader, in the sense that his likes and dislikes, his personal ego, his inability to separate himself from the nation is actually the norm. Again, he's exaggerated. He's an exaggerated, extreme version of the norm, but to be emotional is the norm. Sí que, en conclusión, y desafortunadamente, el hecho de que Donald Trump ponga sus emociones al frente junto con la idea de una extensión del país y con las relaciones con otros líderes no es una anomalía, es lo normal. Muy exagerada, pero es lo normal. Su ego, su forma de comportarse con otros líderes, la forma en cómo él se pone junto con el país, con otros líderes ahí, es la forma en cómo a través de las emociones se hace una relación interpersonal y de ahí internacional entre países. Pero nuevamente esta es una versión exagerada, pero lamentablemente la forma personal de Trump es la norma en realidad de las relaciones internacionales. ¿Preguntas? Bien, jóvenes, chicos, chicas, Fer, Barbara, the idea of the seminar is promote the contact with the different higher education institutions, like the University Melbourne. Can you share the experience of your university with the students, the different countries? For example, in your department there are Chinese students or Latin American students, or I don't know, your country. For example, for a young South American student, could it be possible to study in Melbourne? Yes, so there are many international students who study at undergraduate level, mostly from Asia. I do teach in a master's in international relations program, which has had a number of Latin American students. So it would be much more common to come to Melbourne to do a master's degree. We have many, of course, but the one I have experience with is the international relations master's. Entonces la profesora está mencionando de que sí hay muchos también estudiantes de pregrado que van a Melbourne justamente para hacer sus estudios. Usualmente son de Asia, pero lo que ella sabe más es acerca de de estudiantes de posgrado. Ella personalmente está enseñando a un curso de relaciones exteriores de posgrado para muchos estudiantes latinoamericanos. O sea que en ese caso ella recomendaría más de posgrado que pregrado, si es que quieren estudiar para su maestría. ¿Tienen algún comentario, alguna interrogante? Mi pregunta iba con respecto al método, ¿no? Si bien es cierto que la profesora trabaja relaciones internacionales, valga decir, no entre dos países, yo, por ejemplo, que estoy trabajando en Perú, quisiera saber si se puede extrapolar, se puede traer este método de insertar o tomar más en cuenta las emociones en la vida política dentro de un Estado, ¿no?
Y si es así, ¿qué tipo de fuentes podríamos utilizar? Quizás diarios personales, quizás proclamas dentro de los periódicos, etcétera, ¿no? Gracias. So the question is about the method that you mentioned about including emotions during the investigation. Since he's doing investigation inside of the room, we would like to know how can we use this method of using emotions in the politics and international relationships, and okay, how do we use it exactly? What kind of sources can we use? Can we use like journals, diaries, proclamations in newspapers? Can we use those when we try to investigate about that? Can I ask if this is recent history or further? La pregunta es, antes de responder quisiera preguntarte si lo que tú estás mencionando es para historia más reciente o para historia ya más antigua. Sí, del siglo XIX. 19th century. So that makes it a little more difficult because the emotional repertoire, emotional rules, what we call the emotional regime, would be different in the 19th century. So people would express emotions differently, understand emotions differently. So one first step would be to understand the emotional regime of that time through, say, dictionaries, guides to behavior, to understand what the norms were for the expression of emotion. Once you understand that, then you can use more traditional, well, more universal techniques, methods for looking at emotions, which would be looking for emotion words. Kissinger says he's ashamed. That's a clear flag, right, that there's an emotion, because he's saying there is. So emotion words, there would be in certain kinds of, say, political campaigns, there would be emotional content. You could assume that people could react to, you know, let's say, just to take an example from this period, Nixon stoked the fears of Americans about crime. So one of his strategies to become elected was to make Americans fear a rising crime wave. So he's clearly using fear as a political tool. And you can see that in the kinds of language that he's using in his election campaign. Bueno, primero que nada, si vas a ser del siglo XIX va a ser un poco más complicado porque después de todo es un periodo distinto, hay un rango emocional diferente también, las emociones que hay hoy en día son distintas a como eran en ese periodo, diferentes sentimientos podían ser para diferentes áreas, entonces lo primero que tendrías que hacer es primero conocer las reglas emocionales que hay en ese periodo, entonces por medios de diccionarios, con definiciones que puedan haber y acerca de y una vez que hayas obtenido ese conocimiento, puedes empezar a usar otros métodos, como por ejemplo conocer las palabras de emoción que pueden ser usadas en ese momento. Como por ejemplo, aquí en la parte de atrás, ¿ves? Ahí Kissinger estaba diciendo, yo me sentí muy avergonzado de sí mismo, vergüenza. Ahí él está diciendo una palabra justamente emocional de lo que él está sintiendo. Otro ejemplo, cuando se usa en campañas políticas como la de Nixon, cuando él empieza a sacar los temores que las personas tenían acerca del crimen, él está usando en su campaña palabras como temor para justamente hacer que las personas, los americanos, empiecen a tener miedo de que puede haber una nueva ola de crímenes. Entonces está tratando de infundir miedo y pánico ahí. A partir de lo que ha dicho Bárbara, creo que hay que enfatizar las memorias, ¿no? Las memorias que son documentos de la edad moderna y sobre todo para el mundo de la independencia, a partir de este énfasis pueden ser rescatados y valorados, porque estamos hablando, por ejemplo, de la época victoriana, ¿no? Entonces, estamos dejando de lado muchos matices que explicarían, si hablamos de la política, pues la política es racional, pero también tiene un aspecto subjetivo, ¿correcto? Puesto entiendo que si uno quiere hacer historia política y no valora la historia de la emoción,
pues su explicación va a ser corta. Creo que a partir de lo que ha explicado Bárbara, esto es evidente. Ahora, Bárbara, can you share the experience, the Australian historiography and history motion? I know, no? There are networks about the history motion. Can you share this experience, this network? So there's a Center for the History of Emotions in Australia that focuses on the period from about 1300 to 1800, looking at a whole range of things. So for example, in medieval Europe, there was, witch hunting. And so this center has looked, for example, at the sorts of emotions that fed into the crazes about witches. I can tell you a little bit as well about my experience in Germany, where there's another Center for the History of Emotions, where they're doing some very careful analysis of emotion words to find out how emotion words have changed over time. One example is honor. Honor was a very powerful concept up until about 1900, and then it faded and became less important. More fantasy than reality. More used now in fantasy than in reality. Yes, yes. But really, what strikes me about the study of emotion in history is how multifaceted it is. It's really the study, it can be the study of absolutely everything, because emotion is present in everything. Entonces, la profesora quisiera mencionar acerca del Centro de Estudios Históricos de la Emoción, de las emociones, que por ejemplo se encuentra en Melbourne, en el cual estudian acerca de los rangos de emociones que existen desde 1300 hasta 1800. Como por ejemplo, estudian por ejemplo las cacerías de brujas, estudian también qué tipo de emociones, las emociones que pudieron haber causado ese tipo o que alimentaron ese tipo de cacería de brujas. Otro centro que podría existir, que está también, es el Centro de Estudios de la Historia de las Emociones, que se encuentra en Alemania, donde ellos hacen un estudio muy meticuloso acerca de las palabras de emociones, las palabras emocionales justamente, o la emoción en las palabras. Y por ejemplo, una de las palabras que ella mencionó es el estudio de la palabra honor y el sentimiento que estaba involucrado con esa palabra desde la edad medieval, y cómo a partir de 1900 en adelante esta palabra empieza a perder todo su sentido de tanto de emoción, o incluso ya no la usamos mucho hoy en día, y si la usamos tiende a ser usada más para juegos de fantasía o novelas ficticias que en la realidad. Pero aparte, y en realidad creo que es interesante mencionar estos casos porque la profesora menciona de que ella le gusta el estudio de la historia de las emociones porque es multifacético, porque no importa más o menos en qué parte estés estudiando, siempre van a estar ahí las emociones. Bárbara, for example, in Peruvian experience, past president Fernando Belaunde fixed the fight for his honor. The honor in Peruvian politics in 20th century very important to the fight for the honor. Barbara, can you have some research about the history of emotion? Some authors, some books? There's a new book by Rob Bodice, B-O-D-D-I-C-E, called The History of Emotions. It's like a summary of all the research methods and innovations and debates up to today. I think it was published last year. So Rob Bodice's book is an excellent place to start in English. In German, if you prefer German, Jan Klomper has written a book on the history of emotions, which is
similar in its comprehensive analysis of. In what university, Joe? Jan Klopper is actually in London, but wrote this very large book in German. You know, the Germans write very large books. Yeah. They do really complicated philosophies as well. La profesora también quisiera mencionar, para los que estén interesados en la historia de las emociones, que un texto de, por ejemplo, Ralph Bodice, se deletrea B-O-T-D-I-C-E. Ralph Bodice, él ha publicado un texto el año pasado, en inglés, en el cual menciona métodos, investigaciones, formas de investigar y todo tipo de nuevas innovaciones para la historia de las emociones, para los que estén interesados. Otro texto que está en alemán, para los que estén interesados en el alemán, no sé quién será, es escrito por Jan Klopper, y él al parecer es alguien que se encuentra en este momento en Londres, y él ha escrito un libro bien gordo acerca de la historia de las emociones. Ya saben cómo son los alemanes y los libros de emociones. Bueno, como ustedes saben, de Inglaterra hemos tenido contacto, porque ustedes seguro habrán escuchado a Nicola Miller, ¿no? De College University el año pasado. No sé si tú o Rodrigo me han traducido. Nicola Miller. Rodrigo. Sí, pero ¿quién la de Rousseau, profesor de Rousseau. Sí, y luego de, bueno, Francisco Betancourt desde King College, hemos tenido este año, y también a Olinka Rublak de Cambridge, así que sí, the history of motion is connected with the phenomenology, philosophy, the structural philosophy, because the theoretical reference in philosophy, the history of motion. For example, the Panama School, the reference is Marxism. The school was in this case, the history of motion will connect. Well, I'm not that familiar with the philosophy of emotion, but Robert Solomon, who I quoted at the end, is a philosopher, and he wrote in the 70s some very important books about how to think about emotion. But I couldn't really say anything more about that. And Barbara, your next research about this topic, the history of motion, in this moment, or your next historical research, what is your topic? So, as I said, emotion is everywhere. So all of my projects will have something to do with emotion. I'm working on one project about the history of sport and the Olympic Games, where I'm trying to think about the emotional underpinning of our hopes that the Olympic Games somehow are going to bring peace to the world. I'm working on a book about torture, anti-torture campaigns, which I'll talk about tomorrow. Thinking about the emotional underpinnings of the way campaigns were structured. So Amnesty International, in its campaigns to ban torture, use certain kinds of appeals to people's emotions to make them care about torture victims. And finally, I'm going to write a book about Kissinger, Zhou Enlai, the love affair. Entonces, la profesora quisiera mencionar de que sus siguientes proyectos y tópicos en esto de la historia de las emociones van a ser, primero, un estudio acerca de las Olimpiadas y cómo la base de las emociones están esas esperanzas de que estas puedan terminar con todas las guerras. Otro acerca de las campañas de antitortura y cómo la Amnesty International trata de usar a diferentes tipos de palabras o apelan a nuestras emociones para tratar de crear un mundo sin ningún tipo de tortura en este caso. Y finalmente planea escribir un libro acerca de Kissinger y de Zhou Enlai, el amorío en sí. Bueno, quisiera despedir a Bárbara con un gran aplauso. Y a Andrés por su ayuda en la interpretación.